¿Por qué a las personas buenas le pasan a veces cosas malas? Porque a veces eso que esperamos parece que nunca ocurre, nunca llega. ¿Cuándo es el mejor momento para que nos pasen cosas buenas? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este día, en este tiempo de Adviento que seguimos preparándonos para la llegada de nuestro Salvador, la llegada de nuestro amigo, la llegada de nuestro Dios, la palabra de Dios nos sigue acompañando a poder seguir haciendo este camino donde podamos dejar que Dios pueda actuar en nuestra vida, donde la palabra de Dios pueda seguir haciéndose carne. El día de hoy tomaba el Evangelio de Lucas, Lucas 1, del 5 al 25. El Evangelio de Lucas 1, del 5 al 25, nos narra este pasaje donde el personaje que muestra al inicio es Zacarías. Zacarías, su esposa Isabel, el ángel, que también va a ser otro protagonista, el pueblo, todo el pueblo, que también vamos a mirar cómo en el medio de lo cotidiano, en medio de nuestra vida, en medio de los sucesos, ¿no? Estos que acontecen y que a veces no los entendemos o nos es difícil entenderlo. Fíjense que esta lectura es tan interesante porque empieza mostrando a Zacarías, mencionándolo que tanto él e Isabel, su esposa, eran dos personas, diríamos en nuestro lenguaje coloquial, dos personas buenas. Dice aquí dos personas justas, eran personas justas y menciona algo, que eran justos no solo para la gente, dice que eran justos delante de Dios. Ante Dios eran personas justas. Eran personas que no le hacían daño a nadie, todo lo contrario, ¿no? Zacarías era sacerdote, se dedicaba, diríamos, a las cosas de Dios, como muchos de nosotros, muchos de ustedes, ¿no? Nos dedicamos a las cosas del Señor, ayudamos en una parroquia, colaboramos en un grupo, nos dedicamos a la evangelización de una u otra manera, ya sea en casa, con nuestra familia, con tus nietos, con tus hijos, con tus vecinos, de mil formas que podemos ejercer ese sacerdocio bautismal, ¿no? Intentamos ser ese puente, ¿no? Un sacerdote es puente entre Dios y los hombres. Cada vez que tú evangelizas, cada vez que tú te dedicas al trabajo por el reino, trabajos pastorales, en casa con las personas, ya sea de uno a uno o a multitudes, el hecho es que ejercemos ese sacerdocio bautismal. Bien, entonces Zacarías era sacerdote, ¿no? Era sacerdote y él se dedicaba justamente a eso, ¿no? Se dedicaba al templo, a hacer las ofrendas, a orar por el pueblo. Y Isabel no se quedaba atrás. Isabel menciona que era descendiente de Aarón, era de la descendencia de Aarón. Dice, casado con una descendiente de Aarón. Fíjense, dos personas, dos personajes buenos, dos personas dedicadas pues a cosas buenas, ¿no? Quizás reconocidos entre el pueblo por dos grandes personalidades. Sin embargo, estas dos personas, como bien sabemos, no podían tener hijos, no podían tener hijos, no tenían hijos, Isabel era estéril, ¿no? Y ahí es donde viene la pregunta, ¿por qué? No sé si muchas veces nos hacemos estas preguntas, ¿por qué? ¿Por qué si yo soy bueno me pasan estas cosas? ¿Por qué si yo tengo tantas ganas de ser padre, madre, dirían ellos, Dios no nos ha dado un hijo? ¿Por qué a veces la vida nos niega cosas? ¿Por qué a veces sucede todo esto? O sea, sucede todo esto y a veces parece incomprensible, ¿no? Incomprensible. Todos los acontecimientos que pasan. Nos hacemos una serie de planteamientos y que por más que intentamos no encontramos lógica, ¿no? No encontramos una respuesta lógica. Y es la primera cosa. Y es que a veces creemos que hacer el bien, estar en las cosas de Dios, es como algo automático. Tú sigues al Señor, te va a ir bien. Tú evangelizas, tú no haces daño a nadie, no te va a pasar nada. Y hasta cierto punto diríamos que sí. O sea, cuando uno está en las cosas de Dios, pues hay un dicho que se dice que el que mal anda, mal acaba.
por ende, o sea, de la misma manera, o sea, quien anda en el bien, diríamos, termina bien. O algo que empieza bien puede terminar bien, o algo que empieza mal, a veces decimos, pues eso empezó mal, terminará mal. Bien, no siempre es así. No siempre los resultados son como los esperamos. Esa es la primera situación que nos muestra este evangelio. No siempre esperes que las cosas resulten como tú las piensas, como tú las quieres. No creas que a veces porque tú amas, la gente te va a agradecer. No creas que a veces porque tú te entregas, las cosas van a resultar como parece, ¿no? No siempre, al menos no en el momento y de la forma que nosotros esperamos, ¿no? Al menos no en ese momento. Las cosas resultarán bien, claro que sí, pero quizá muchas veces no como nosotros lo esperamos. Muy bien. La segunda cosa es que nos menciona que Zacarías se encontraba en el templo. Dice, se encontraba en el templo y estaba haciendo su turno, o sea, su turno, su labor de sacerdote. Estaba haciendo, o sea, el Evangelio nos muestra que Zacarías se encontraba haciendo lo que le correspondía por ser sacerdote, ¿no? Él estaba, o sea, cuando va a suceder todo esto, cuando Dios va a manifestarse, a Zacarías lo encuentra haciendo lo que tenía que estar. Imagínense que Dios ha esperado este momento y ve que es el momento oportuno, ¿no? Y envía al ángel y le dice, ve, le dice Dios al ángel, ve al templo porque ahí vas a encontrar a Zacarías y ahí te le vas a aparecer y le vas a dar este mensaje de parte mía. Imagínense que va el ángel y ese día Zacarías dice, no, pues yo ya me cansé de ir todos los días al templo, siempre voy, siempre oro, la gente va con incredulidad, la gente va forzada, yo también ya me cansé, hoy día no voy. Y el ángel llega y no encuentra a Zacarías. Y esta es la segunda cosa que me gusta resaltar. Qué bueno y qué importante es estar y hacer lo que tenemos que hacer. Estar donde tenemos que estar y hacer lo que tenemos que hacer. Zacarías estaba, o sea, cuando el ángel va a buscarlo, Zacarías está donde tenía que estar, ¿no? Está haciendo lo que tenía que hacer. Qué importante es que un padre de familia, una madre de familia, o sea, que cada uno de nosotros nos situemos en lo que somos y en lo que tenemos que estar. Imagínense un médico, tiene que operar, es el momento de la operación y ya está programado, ya está todo listo, está el paciente, está todo a punto. Y el médico, ¿dónde está? Eh, no, estoy, supongamos, ¿no? Estoy ahora preparando el café por si la gente ve. No, no, no. No es que no sea importante, no es que esa labor no sea valiosa, claro que lo es. Pero tú tienes que estar donde tienes que estar y hacer lo que tienes que hacer. Me gusta mucho porque en este pasaje el ángel, o sea, Dios va a cumplir sus promesas. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces, cuando Dios nos busca, no estamos. Cuando Dios quiere hablarnos, no estamos, ¿no? O estamos en otro, aunque podemos estar físicamente, estamos con el corazón y la mente lejos. Qué importante, o sea, que Zacarías en ese momento estaba donde tenía que estar y estaba haciendo lo que tenía que hacer. Tú, yo, estamos donde tenemos que estar y estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en esta vida, juega un papel, como en el fútbol, el delantero, ¿no? El defensa, el volante, el portero o el arquero, cada uno entre todos. Imagínense si todos nos vamos, bueno, a veces son tácticas, ¿no? Tácticas de contragolpe, bueno, en los distintos juegos. Pero qué importante es que cada uno asuma el papel, el rol que la vida te ha puesto o que tú has elegido. Qué mejor es aún estar donde Dios me ha colocado, no donde yo quiero estar, sino donde Dios me coloca. Es la segunda cosa, qué importante. Tercera cosa, ser perseverantes. Qué importante es ser perseverantes. Que Zacarías hubiera dicho, bueno, yo ya serví 10 años, 20 años, pues ya estuvo bueno, ¿sí? Es muy bueno perseverar. Qué bueno, qué bueno es las personas que perseveran y hacen
algo un día, una semana, qué bueno. Y aquellos que hacen un año, que perseveran, que son fieles, ¿no? Que no se cansan. Y qué bueno aquellos que son fieles 5 años, 10 años, 15 años, pero sobre todo, qué bueno y qué necesarios son estas personas que son fieles siempre, fieles en lo que tienen que hacer, fieles en lo que Dios me ha encomendado, ¿no? En esa labor que tú tienes. Zacarías era fiel hasta el final. O sea, ya estaba a punto quizá de retirarse, pero fue fiel hasta el final. Hay personas buenas, hay personas necesarias, pero hay personas imprescindibles en la historia. Y son estos, los que continúan hasta el final. Qué importante es perseverar, no dejar las cosas a medias, no empezarlas y dejarlas a la mitad. Las personas, o sea, a veces uno dice, es que Dios no me cumplió. No, Dios cumple sus promesas. Es el hombre el que se cansa, es el ser humano el que desiste, es el que se desanima. Qué importante la perseverancia. Pero hay otra tercera cosa, ¿no? O una cuarta cosa, ¿no? Es la cuarta cosa. Es el Dios de las promesas. Dice que se le aparece el ángel a Zacarías y le dice, Zacarías, tu ruego ha sido escuchado. Te llenarás de alegría, te llenarás de gozo, lo que siempre quisiste, ¿no? Ahora es el momento. Nos muestra este pasaje de que Dios no cierra sus oídos. O sea, Dios no es que se olvide, es el que se hace, se dice de la vista gorda, ¿no? Dice, tu ruego ha sido escuchado, te llenarás de alegría, te llenarás de gozo. Este pasaje nos conecta con el Dios de las promesas, ese Dios de Abraham que le prometió una tierra, que le prometió una descendencia y que en su momento Abraham se desesperó y decía, ¿y cuándo? ¿Cuándo será esto? ¿No? Dios escucha, ¿no? Esos deseos más profundos. Tenemos muchos deseos en nuestra mente y corazón, pero Dios escucha esos deseos tan profundos. La siguiente cosa, la quinta, uno, dos, tres, cuatro, la quinta cosa, ¿no? Creer en Dios, creerle a Dios. Fíjense que Zacarías recibe el anuncio y Zacarías quizá hay un momento, nos pasa en nuestra vida, que ya dejamos de creer o ya dejamos de querer, de desear y nos conformamos, ¿no? Nos conformamos, bueno, diría Zacarías, yo pues ya he cumplido con mi misión, hasta el final llegaré y dedicaré pues esta labor, ¿no? Esta dedicación del sacerdocio, pero bien, ya no esperaré nada más. Sin embargo, Dios le dice, o sea, por medio del ángel, le dice, es ahora el momento. Y dice, ahora, pero ahora ya para qué. Es cuando quizá brota ya el desánimo, cuando nosotros miramos que con nuestras fuerzas, con nuestras lógicas humanas, decimos, bueno, aunque Dios quiera cumplirlo, es que ya pasó el tiempo, ¿no? Ya no es tiempo, ya pasó, ¿no? Ya pasó. Esto quizá antes, pero ahora que Dios me llame, ahora que Dios cuente conmigo, o ahora que recién, o sea, algo que esperaba antes, ¿ya para qué? ¿No? ¿Ya para qué? Fíjense que Zacarías dice, pero eso, le dice, pero yo ya soy viejo y mi esposa también lo es y encima es estéril, es vieja y es estéril y yo también ya estoy viejo. Esto ya es imposible, esto es imposible. Fíjense que mm, las promesas de Dios van más allá de nuestros razonamientos humanos. Entonces, cuando yo desde mi lógica humana ya yo considero que ya no es el momento, pero Dios considera que sí es el momento. Entonces, cuando yo considero que ya no es el momento, cierro mis oídos y ya no escucho. Zacarías ya no escuchaba.
O sea, estaba recibiendo un mensaje, pero él dice, no, ya no, ya no es el momento. Es que el momento, o sea, ¿cuándo es el momento? No lo decido yo. El momento, Dios sabe cuándo es el momento oportuno. Muchas veces nosotros creemos tener la razón, creemos cuándo es ese momento oportuno, pero en realidad no lo sabemos. No lo sabemos. ¿Cuándo es el momento para que Dios haga cosas buenas? ¿Cuándo es el momento para recibir noticias buenas? Fíjense que una persona hace poco me decía, me comentaba y me preguntaba, me decía, padre, yo tengo una donación que voy a dar a una comunidad y yo siempre me había comprometido o yo lo daba en tal fecha. Siempre ayudaba para la evangelización en esta fecha. Yo siempre en el año ahorraba y yo sé que porque esta comunidad se dedica, bueno, la comunidad nuestra se dedica pues a la evangelización y yo siempre lo doy en esta fecha. Dice, pero este año no he podido y me he trazado un tiempo. ¿Usted cree? Me decía, ¿usted cree mm, que, que, se, que sería bueno que lo entregue ahora, ahora que ya ha pasado el tiempo? Yo le decía, mira, aunque no lo hayas entregado en el tiempo que tú querías o en el tiempo que lo esperaban, pues ahora créeme que si ahora vas y lo entregas y les dices, esta es una donación para la evangelización, para la misión, para que todo es la palabra de Dios siga llegando a muchos lugares, créeme que no te van a decir, ah, no, como no entregaste esa ayuda hace tiempo, ya no te la vamos a recibir. Claro que no, una ayuda siempre es buena. O sea, una ayuda nunca es mala, nunca es mala. Cuando Dios viene y me trae una buena noticia, o sea, ¿cuándo es el momento para que Dios me dé buenas noticias? ¿Y cuál es el momento propicio para que Dios haga obras en ti? Siempre es un buen momento. Siempre es un buen momento. O sea, para que Dios obre y obre, ¿no? Y haga cosas buenas, no, no solo es en enero, no solo es en febrero, no solo es en diciembre. Siempre va a ser momento bueno para que Dios haga cosas buenas en ti. Entonces, el momento en que Dios quiera realizar algo bueno, no lo decido yo. Yo no pongo las fechas, las pone Él, porque Él sabe cuál es ese momento oportuno. Finalmente, termino este momento porque Zacarías, cuando no cree, dice que cuando él no cree, se queda mudo. Dice, y cuando salió del templo no podía hablarle a la gente. Dice que la gente estaba aguardando que Zacarías saliera del templo, pero él, por su incredulidad, pues el ángel le dijo, te vas a quedar mudo. Y cuando salió, la gente dice que pues lo esperaba y vio que él no podía hablar. Y él no pudo decirle nada. Fíjense, me llama mucho la atención porque cuando yo no creo, cuando tú no crees en Dios, limitas el anuncio. Cuando tú dejas de creer, hay un pueblo que se queda sin escuchar, que limitamos nuestra fe. O sea, el no creerle a Dios, el no creerle a Él, limita mi anuncio. No limita la palabra, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Soy yo el que limito el anuncio. Zacarías en ese momento salió y no pudo decirle nada a la gente. Cuando yo pierdo la fe, cuando yo dejo de creer, cuando me dejo llevar por mi razonamiento lógico o por solamente mi incredulidad, o solamente creo desde lo que yo considero que es correcto, hay un pueblo que deja de escuchar el anuncio por mi falta de fe. Y lo último que este pasaje, bueno, lo último que yo he recogido aquí, es que nos habla del Dios de las promesas, ¿no? El Dios de las promesas. Este pasaje en el momento, sobre todo, nos habla del momento de Dios. El momento de Dios. Dios siempre quiere cumplir sus promesas. Y ojalá que Dios nos encuentre estando donde tenemos que estar, haciendo lo que tenemos que hacer, perseverando hasta el final y sobre todo que nos encuentre con un corazón disponible y con una fe que sepamos creerle, sabiendo que siempre es momento
para que Él actúe, que podamos decirle, Señor, aquí estoy, como María, que se haga en mí según como has dicho, como tú lo has dicho, y en este momento que tú lo has visto conveniente.